Estamos en la noche del jueves del año 33 y nuestro Señor Jesucristo está tomando la última cena pascual con sus 12 discípulos. Y Él sabe que dentro de unas cuantas horas su cuerpo estará colgando en la cruz del Calvario. Pero también Él sabe que sus discípulos están a punto de caer y de tambalear en su fe. Él sabe que uno de sus discípulos está a punto de traicionarle, entregándole a sus enemigos, mientras que el resto de los discípulos caerán en la trampa y será su fe zarandeada como trigo por el diablo. De modo que el Señor sabe que los discípulos están a punto de enfrentar la noche más difícil de toda su vida. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, sabiendo el Señor que la noche más oscura y más difícil está a punto de llegar a los discípulos, ¿qué mensaje esperaríamos que Él les entregara en esta última cena? Tal vez pudiéramos esperar un mensaje de esfuércense y sean valientes. No dejen que su fe decaiga, sigan adelante. Sin embargo, nuestro Señor les da el tema que su corazón exactamente necesita y ciertamente es el tema que tú y yo necesitamos urgentemente en esta mañana. En esa noche el Señor les revela la Trinidad de una manera profunda. El Señor pasa la noche entera revelándoles el amor del Padre, la redención del Hijo y la iluminación del Espíritu Santo. Y no es de sorprenderse esto, mis queridos hermanos, porque este es el centro de la Escritura. Y por lo tanto, este es el centro del Evangelio. Y por lo tanto, este es el tema más importante que cualquier hombre y cualquier mujer pueda conocer en su vida. Esto es conocer al Dios Trino. Este es el tema más importante de tu vida. Y Daniel 11:32 lo resume de una manera increíble. El pueblo que conoce a su Dios, solamente ese pueblo, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Pero ¿saben qué es lo más asombroso, mis hermanos? Que la exposición de la Trinidad no termina en ese aposento alto, sino que en esta mañana, en este pasaje delante de nosotros, el Espíritu Santo corre el velo para que podamos ver y conocer algo que tú y yo tenemos que atesorar en esta mañana, aunque no podamos comprenderlo completamente. Y esto es conocer el Santo Corazón de Cristo. Esto es un tema tan importante en nuestras vidas. Y aquí en Getsemaní, tú y yo podemos ver claramente, como ahorita dijo mi hermano Tom, la hermosura de la santidad del corazón de Cristo. Y este tema es tan importante y este pasaje es tan increíble. El gran predicador Spurgeon decía que al acercarnos a este pasaje estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre, decía él, ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. ¿Oyeron eso, hermanos? Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Ahora, antes de entrar a los puntos de esta mañana y de exponer el Santo Corazón de Cristo, Mateo nos dice en el versículo 36 que al llegar al huerto de Getsemaní, nuestro Señor le pidió a 8 de sus discípulos que se quedaran ahí, probablemente en la entrada del huerto, mientras Él se adentraba con 3 de sus discípulos, Pedro,
Juan y Jacobo para derramar su corazón en ese lugar delante de Dios. Y yo no creo que nuestro Señor le haya pedido esto a esos 3 discípulos porque Él necesitara compañía. Yo creo que los discípulos necesitaban en esa noche contemplar el santo corazón de Cristo para que ellos pudieran aprender a velar y a orar. Y ellos recibirían en ese momento una instrucción que luego ellos pasarían al resto de los discípulos. Pero otra cosa que no me deja de llamar la atención en este pasaje es que nuestro Señor haya escogido este lugar para derramar su corazón delante de Dios, porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En ese lugar eran cultivadas y trituradas las olivas, y en este mismo lugar sería triturada el alma humana de nuestro Señor Jesucristo, ante la expectativa de lo que habría de nuestro primer título que hemos denominado El Santo Corazón de Cristo en su repentina agonía. Este es nuestro primer encabezado de esta mañana, El Santo Corazón de Cristo en su repentina agonía. Nota conmigo el versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Literalmente comenzó a llenarse de terror y de angustia. Mis hermanos, estas palabras nos transmiten la idea de un terror repentino ante la contemplación de algo sumamente espantoso, de algo sumamente doloroso. Nuestro Señor había estado unas horas antes con sus discípulos cenando la Pascua, pero ahora había llegado el momento que nuestro Señor experimentara en carne propia aquello que la Pascua representaba. Y después de esa calma, de haber estado cantando los salmos en el Monte de los Olivos, Mateo nos dice abierta y claramente que nuestro Señor comenzó a sentirse afligido y profundamente angustiado. No es que Él no conociera el dolor antes de esta situación, no es que lo experimentara por primera vez, pero lo que está diciendo Mateo es que vino sobre Él un repentino tormento a su alma humana, un estado de intensa angustia, hasta el punto que le dice abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, y en el versículo 38 les dice abiertamente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mis hermanos, la palabra que Mateo usa aquí en el original, perilupos significa esto que nos rodea, algo que nos rodea por completo, y lo que el Señor está diciendo aquí es que Él está rodeado, abrumado, profundamente angustiado por la tristeza. De hecho, nuestro Señor estaba tan angustiado y tan dolido que su vida física estaba en peligro en este momento. Por eso dice en el versículo: estoy muy triste hasta el punto de la muerte. Mi cuerpo siente que me invade el dolor y el terror, que me siento morir, dice el Señor Jesucristo. Mi cuerpo está a punto de colapsar. Mis hermanos, era tal la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní que Él pudo haber muerto de no haber sido por la intervención de Dios. A tal grado llegó su angustia. Por eso dice en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 22 que Dios le envió un ángel del cielo para fortalecerle, no para consolarlo, no para que él pudiera descansar, sino para fortalecerle, para que él pudiera estar preparado para recibir una angustia mayor. Y de hecho, dice Lucas en el siguiente pasaje, que después de que se fue el ángel, no antes, después de que se fue el ángel, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Mis hermanos, son descripciones muy claras y profundas para que tú y yo podamos entender en esta mañana la magnitud del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelistas no se ahorran palabras de ninguna manera. Profundo dolor, profunda tristeza. Ahora, se ha enseñado a lo largo de la historia de la iglesia, y ahorita mi hermano Tom hizo algunos comentarios, que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y estando en este pasaje en esta mañana, vemos algo tan asombroso, vemos tan evidentemente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, yo quiero detenerme aquí brevemente porque esta es la doctrina más asombrosa de todas. La idea que jamás se podrá comparar con otra, que pueda subir al corazón de cualquier hombre y cualquier mujer. Y esta es la idea que el Dios de la tierra, que el hacedor del universo, que el Dios de toda gloria y de toda honra se hizo hombre por amor de ti y por amor de mí. El Dios eterno, el que no tiene principio y no tiene fin, el Dios completamente autosuficiente, el que no toma su vida de una fuente externa, dice la palabra, antes bien Él da vida a todas las cosas. El Dios que es verdaderamente autosuficiente, Él no necesita nada de los hombres, dice ahí en Hechos capítulo 17. Su santidad es tan majestuosa que Él es un ser únicamente único y no hay nada que se le parezca a Él. Él es el gran yo soy, es decir, su ser es incambiable. Él es un ser completamente infinito. Los cielos no pueden contenerle, dice la palabra. Los ángeles no pueden alcanzar a conocerle. Él es antes bien el que conoce todas las cosas. Él es el que tiene el poder completamente infinito. No hay nada difícil para Él. Antes bien todas las cosas dependen de Él. Su amor es inagotable y sus pactos inquebrantables. Y ese Dios eterno fue el que se hizo hombre por amor de ti y por amor de mí. No hay verdad más grande que esta, mis hermanos. Yo no sé, el Dios eterno, el que no necesita nada de nadie, tomó la forma humana y estando en esa condición humana, fue débil, se cansaba, lloraba. Estando en esa condición, se humilló hasta la muerte. Se humilló hasta la muerte. Y resucitó al tercer día. Se presentó a sus discípulos con pruebas indudables de que Él había resucitado. Fue arrebatado al cielo y hoy está a la derecha del Padre reinando con poder. Y algún día vendrá por segunda vez para que cuando Él venga tú le puedas ver cara a cara y puedas ver sus marcas por toda la eternidad, marcas de amor. Podrás ver su costado, un amor eterno, un amor que no tiene fin. Así de majestuoso es nuestro Señor. Dijo Carlos Wesley en su himno famoso: grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Wow, qué increíble, gloria a Dios. Ahora uno se puede preguntar, ¿qué era lo que estaba poniendo en tormento el alma humana de nuestro Señor? ¿Qué era aquello que lo terrorizaba? Porque en este púlpito se han dado ejemplos de muchos mártires cristianos. Se ha dado el ejemplo de Policarpo, que enfrentó la hoguera con una quietud, con una fe. Y la pregunta es, ¿acaso estos hombres eran más valientes que Jesús? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no. Pero mis hermanos, lo que quiero que veamos en esta mañana es que Cristo se estaba enfrentando esta noche con algo que ningún hombre ni ninguna mujer se han enfrentado jamás. Era algo que totalmente desconocido aún para el mismo Jesús. Y esto es algo que nosotros entendemos, qué es lo que lo aterrorizaba en el contenido de su oración. Y esto nos lleva al segundo encabezado, a la segunda escena que hemos titulado El Santo Corazón de Cristo
en su súplica obediente. El santo corazón de Cristo en su súplica obediente. Mira conmigo el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que después de que Jesús les dice abiertamente a los discípulos que se encuentra en profunda agonía, Mateo nos dice abiertamente que nuestro Señor se postró de rodillas, se postró sobre su rostro y derramaba su corazón delante de Dios. Y aunque nosotros no conocemos todo el contenido de la oración de Jesús, sí podemos conocer la esencia de su oración. Que de ser posible, Él no quería experimentar el tenerse que tomar el contenido de esta copa. De ser posible, pasa de mí esta copa. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esta copa? Porque hemos visto unos versículos atrás que nuestro Señor estaba en el aposento alto en la última Pascua y pudo ahí tomar la copa del pacto con sus discípulos. Así que la pregunta es, ¿qué significa esta copa que el Señor está orando aquí? El Antiguo Testamento utiliza la palabra copa como una metáfora para referirse al juicio de Dios sobre los pecadores. El juicio de Dios sobre los pecadores. La ira de Dios derramada sobre el pecado del hombre. Ese es el significado de la copa. La ira de Dios derramada sobre el pecado del hombre. Dice en el Salmo 11:6 que la copa de los impíos será calamidades, fuego y azufre. Y del mismo modo en el Salmo 75, versículo 8, dice que hay una copa en la mano del Señor, de la cual beberán todos los impíos de la tierra. Todos los impíos de la tierra. De modo que lo que aterraba la mente humana y el alma humano de nuestro Señor en este pasaje era algo mucho más allá que la corona de espinas, era mucho más allá que los clavos o que la cruz misma, sino que estando ahí en Getsemaní se horrorizó al contemplar aquella ira santa de Dios que él estaba a punto de recibir unas horas más tarde en la cruz del Calvario. Toda aquella ira que todos sus elegidos a lo largo del tiempo hemos estado acumulando sería puesta sobre él en un solo instante. Y es aquí donde tú y yo podemos ver el santo corazón de Cristo, el santo de Israel, aquel que nunca había experimentado la vergüenza del pecado, aquel que nunca había transgredido la ley de Dios, comenzó a llenarse de aflicción por aquello que nunca había conocido, experimentar el ser abandonado por su Padre. La ruptura de esta relación que siempre ha tenido, llena de amor con Él y el Padre, al hacerse pecado por culpa tuya y por culpa mía. Toda malicia, toda avaricia, cada maltrato, todo pecado, cada momento de orgullo que tú y yo hemos tenido fue puesto sobre Él en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, mis hermanos, Jesús tomó una ira sin amor para que tú y yo podamos tomar un amor sin ira. Y ahora alguien puede preguntarse, ¿acaso nuestro Señor no sabía que esta hora vendría? ¿Por qué está tan angustiado? Pero mis hermanos, no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder, a verse de repente atrapado en la experiencia de aquello que solo conocía en teoría, no es lo mismo. Todos aquí nosotros sabemos que algún día partiremos a la presencia del Señor. Pero una cosa es saberlo y otra es verse de repente atrapado en el umbral de esa experiencia, no es lo mismo. Y estando ahí en Getsemaní, nuestro Señor se vio de repente rodeado de aquel terror que estaba por experimentar al ver a cara el juicio de la copa de Dios que iba a venir sobre Él. Dice Jonathan Edwards, en el huerto de Getsemaní,
Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que había de sufrir. Por eso el autor de Hebreos, tomando este pasaje de Getsemaní, dice el autor de Hebreos que Cristo, hablando con gran clamor y lágrimas, suplicaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mis hermanos, ver el alma de Jesús ahí en Getsemaní aplastada, suplicando por otra manera de cumplir el propósito por el que Dios lo estaba enviando al mundo sin tenerse que tomar el contenido de esta copa. Y yo sé lo que algunos pudiéramos pensar en esta mañana: ¿por qué el Señor oró de esta manera? No tiene sentido. Pero mis hermanos, precisamente por esto el tema de esta mañana es el Santo Corazón de Cristo. Porque si hay un lugar donde tú y yo podemos ver claramente la hermosura de su santidad y la santidad del Dios hecho hombre, es en este pasaje. Al ver a Jesús suplicando esta petición, nos revela su santidad, porque no deberíamos esperar algo diferente de alguien tan inocente como Él. Al pensar en la vergüenza del pecado y el juicio de Dios, esta es la única respuesta posible de alguien tan inocente como Él. Jesús nunca tuvo comunión con el pecado. Incluso Jesús es demasiado puro como para mirarlo. Todo su ser encontraba perfecta repulsión al pensar en la carga del pecado. Ninguno de nosotros odia el pecado perfectamente, pero Jesús sí lo hace. Y por lo tanto no es de sorprenderse que Él, al encontrarse en esta experiencia humana, su alma desfalleciera hasta el punto de la muerte y fuese necesario que Dios tuviera que rescatarle de alguna manera. El Santo Hijo de Dios, ante la expectativa del juicio que iba a venir sobre Él. Y por eso vemos en esta oración que le dice: Abba, Padre. Este es un término tan íntimo, es como si le estuviera diciendo: papá, papito mío. Al ver que estaba a punto de ser separado del Padre en la cruz, le dice: Padre, aparta de mí esta copa si es posible. Sí, es cierto que todas las cosas son posibles para Dios, pero esto que Jesús estaba pidiendo aquí no era posible para Dios. Para que Dios pudiera mostrarnos su amor sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo de todos nosotros, de todo lo que merecíamos a causa de nuestros pecados. Si el Hijo de Dios no se hubiera tomado esa copa, tú y yo no teníamos esperanza en esta mañana. No importa qué tan bien nos hubiéramos portado, no importa cuánto esfuerzo hubiéramos hecho, si el Hijo de Dios no se hubiera tomado esa copa, tú y yo hoy no tendríamos esperanza. Si el Hijo de Dios no se hubiera tomado esa copa te la hubieras tenido que tomar tú, y esa copa me la hubiera tenido que tomar yo. Por esto, mis hermanos, tenemos que estar tan agradecidos por el final de esta oración. Porque el Señor dice en el versículo 39, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos ahí el Santo Corazón de Jesús, porque la voluntad humana de Jesús quedó alineada con la voluntad de Dios. No hay manera de que Jesús pudiera abortar la misión que el Padre le ha encomendado. Por amor del Padre y por amor de sus escogidos, Él no abortaría la misión que Dios le había dado. En el primer jardín del Edén, el primer Adán le dijo al Señor: no tu voluntad sino la mía. Y en el segundo jardín de Getsemaní, el segundo Adán le dijo al Señor: no mi voluntad sino la tuya.
En el primer jardín del Edén, el primer Adán se escondió de Dios por su independencia de él, pero en el segundo jardín de Getsemaní, el segundo Adán se postró delante de Dios, puesto de rodilla en total dependencia de él. Ahí en Getsemaní el Hijo de Dios llevó todas nuestras cargas para que tú y yo podamos disfrutar de un corazón libre de cargas. Un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho. Pero ¿sabes? Esto no termina ahí. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, nuestro Señor no ha dejado de pensar en sus discípulos. Por eso su corazón es tan santo. Él no ha dejado de estar preocupado por sus discípulos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Y último, el Santo Corazón de Cristo en su exhortación amorosa. El Santo Corazón de Cristo en su exhortación amorosa. Mira conmigo el versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Viene la exhortación amorosa. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, no podemos perder de vista lo que está pasando en este momento de la historia. En medio de la más profunda agonía, en medio de la más profunda tristeza, Jesús está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos. Nuestro Señor está derramando ahí su corazón delante del Padre, pero nunca ha dejado de pensar en sus discípulos, a tal punto que Él detiene su oración y su comunión con el Padre para irles a advertir que no era momento de bajar la guardia. Y esto no lo hace una vez, lo hace 3 veces. Versículo 43. Vino otra vez, esto es la segunda vez que viene, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Mis hermanos, nosotros vimos la semana pasada que el Señor les había dado una advertencia a los discípulos de que su fe estaba a punto de ser zarandeada, de que iban a escandalizarse y abandonarlo a Él. Les había dicho en la Santa Cena que el diablo los había pedido para zarandearlos como trigo. Mis hermanos, ellos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y orando, pero ellos decidieron que a lo mejor en ese momento era echarse a dormir. Pero sabes, aunque dice aquí en el pasaje de Mateo que ellos estaban cargados de sueño, el pasaje paralelo de Lucas 22:45 nos dice que cuando el Señor fue a verlo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y estos 3 discípulos son los mismos que durante todo el Evangelio: Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Señor, nosotros queremos confesar que tú eres el Mesías victorioso. No permitas que ningún mal te acontezca. Estos discípulos tenían unas expectativas bien grandes del reino. Queremos nuestro reino, queremos nuestro trono. Y cuando ven que el camino del Señor no es eso que ellos están pensando, sino que es la cruz del Calvario, dice el pasaje, que por causa de su tristeza, por causa de que sus expectativas no se estaban cumpliendo, ellos decidieron que en ese momento lo mejor era echarse a dormir para olvidarse de sus problemas. Los discípulos están tristes, nuestro Señor también lo estaba, nada más que la diferencia es que uno está orando en total dependencia a Dios, mientras que los otros dijeron: a mí no me importa. Por eso vemos yo quiero que tú veas conmigo, esta es una exhortación amorosa. Nunca vayas a pensar diferente de Jesús, jamás. No permitas jamás que esta es una exhortación dura. Esta es una exhortación amorosa. Por eso les dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Ustedes sí quieren velar y orar, ustedes sí están dispuestos a seguirme y a obedecerme mis mandamientos, pero el problema es que ustedes no pueden hacerlo en sus propias fuerzas.
Es necesario depender totalmente de Dios para pelear nuestras batallas, mis hermanos, porque nuestra carne es muy débil. Y esta dependencia de Dios se va a manifestar principalmente en nuestra vida de oración. Mis hermanos, no hay ninguna razón por la que nosotros debamos dejar de velar y orar si queremos permanecer de pie en la batalla de la fe, porque esta es una batalla que no se pelea con espada ni con ejército, sino que se pelea de rodillas. Qué increíble es ver el santo corazón de Jesús en nuestras más grandes debilidades. Todo este pasaje trata acerca de Él, todo. Su amor por el Padre, su amor por los suyos, cuán grandioso corazón, cuánto amor, cuánta obediencia. Por eso toda la Escritura trata acerca de Jesús, porque una vez que tú conoces a Jesús, tú encuentras la satisfacción más profunda de tu alma. Finalmente, quiero darles algunas aplicaciones de este pasaje que podemos extraer de esta historia de Jesús en el huerto de Getsemaní. En primer lugar, si hay algo en lo que debemos crecer en nuestra vida espiritual, es en el conocimiento de Dios. Si hay algo en lo que debemos crecer en nuestra vida espiritual, es en el conocimiento de Dios. Como nosotros vimos en la introducción, el Señor pasó toda la noche dando una exposición, y tú lo puedes ver en Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Tú puedes ver ahí cómo Jesús pasó toda la noche dándoles una exposición clara de la Trinidad a los discípulos. Pero también hoy estamos siendo testigos que para poder velar y orar y permanecer firmes en la batalla de la fe, es necesario contemplar el santo corazón de Cristo. Mis hermanos, no es exageración decir que esta es la más grande y profunda necesidad de todo hombre y de toda mujer. No importa si tú eres el ateo más grande de toda la tierra o el cristiano más devoto del universo, los dos tienen la misma necesidad: conocer al Dios Trino. Conocer a nuestro Dios. Pocas cosas son más necesarias en nuestros días que hombres que estén maravillados de la gloria, de la honra, del poder y de la majestad de Dios. Necesitamos urgentemente hombres que estén entregados a conocer a Dios. Vivimos en una era que está tan centrada en el hombre y en sus obras, pero necesitamos desesperadamente más de Dios en todas las áreas de la vida. Necesitamos más de Dios en la iglesia, más de Dios en la adoración, nunca es suficiente. Más de Dios en la predicación, jamás será suficiente. Más de Dios en el evangelismo, más de Dios en nuestras doctrinas, más de Dios en nuestras devociones familiares, más de Dios en nuestras familias mismas, más de Dios en nuestras escuelas, más de Dios en nuestro gobierno, más de Dios en nuestra política, más de Dios en el arte. En todos lados y en todas las esferas necesitamos más de Dios en nuestra vida. Dedica tu vida entera, dedícala, no pierdas tiempo. Jóvenes que están haciendo aquí seminario, no pierdas el tiempo en quién es el anticristo. Dedícate a conocer al Dios de la Biblia. Conocer a Dios es el fin mayor y principal de todo hombre y de toda mujer. Esto debe ser la tarea primordial de tu vida. ¿Se acuerdan de los devocionales que mandaban y en las preguntas viene, ¿y qué te habla este pasaje del carácter de Dios? De verdad, tómatelo en serio, esta es la pregunta más importante de tu vida. Toda la religión está fundamentada en el conocimiento del carácter de Dios. Toda. ¿Por qué yo perdono a otros? Porque Dios me perdonó. ¿Por qué yo amo a otros? Porque Dios me amó. ¿Por qué yo hago esto? Porque Dios, porque Dios, porque Dios. Necesitamos más de Dios en nuestra vida.
En segundo lugar, son 3 aplicaciones. En segundo lugar, si hay algo en lo que debemos de crecer en nuestra vida espiritual, es en la vida de oración. Si hay algo en lo que debemos de crecer en nuestra vida espiritual, es en la vida de oración. Y mis hermanos, si hay algún modelo perfecto de la oración, ese es el que Jesús nos da en este pasaje. Porque Jesús clama: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que me dice a mí que está bien, es correcto, orar a Dios derramando nuestro corazón. Padre, me siento así, te pido por esto, Padre, por favor, ayúdame. Está bien derramar tu corazón delante de Dios. Platícale cómo te sientes, que te sientes triste, cansado, decaído. Platícaselo, no tengas miedo. Pero otra cosa tan importante que vemos a la luz de la oración de Jesús es que la oración no son para torcer la voluntad de Dios, sino para alinear nuestros corazones con su voluntad. Este es el fin de la oración: alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Por eso Cristo oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis hermanos, debemos de velar y orar porque nuestra carne es débil. Qué difícil es ir por el camino de la obediencia mientras el otro camino parece más dulce y más placentero. Pídele a Dios, hermano, pídele a Dios todos los días que te libre de ti. Pídele que te libre de tomar decisiones en tu vida porque estás lleno de temor. Que te libre de tomar decisiones en tu vida porque estás bien emocionado por algo. Mis hermanos, por más dolorosa que parezca la voluntad de Dios, nunca encontrarás un mejor camino para tu vida que su voluntad. Todo lo que Dios hace en tu vida, y esta frase es muy famosa aquí en esta iglesia, todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace para tu bien y para su gloria. En tercer lugar, y con eso terminamos, Jesús le dice a cada persona que está aquí en esta mañana: levanta tu corazón. Levanta tu corazón. Mira conmigo ahí el versículo, Mateo 26, versículo 46. Fíjate lo que le dicen los discípulos: levántense, vamos. Mis hermanos, Cristo te dice en esta mañana a todos los caídos, a todos los débiles, a todos los que ya no pueden: levanta tu corazón. Muchos de los que estamos aquí estamos presentando dificultades en nuestra vida: el temor al futuro, la incertidumbre de la pandemia, algún dolor en tu cuerpo o alguna enfermedad o simplemente algún decaimiento espiritual. Y te cuesta trabajo en este momento creer en Dios en medio de la dificultad. Te cuesta trabajo pensar que porque tu familiar está enfermo o tú estás sufriendo, Dios está contigo. Yo quiero decirte en esta mañana que nunca ha habido ni nunca habrá alguien tan comprensivo como Jesús. Nunca ha habido ni nunca habrá alguien tan cercano como Jesús. Más cercano que tu respiración, dice el himno por ahí. En medio de tus más profundas debilidades que tú conoces, las más profundas, tú puedes estar seguro que Jesús está cerca de ti. En tu ansiedad, en tu depresión, tú piensas que nadie te entiende en tu depresión. Jesús es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Puedes estar seguro que sus brazos en esta mañana están abiertos para el más débil, para que vengas a Él y descanses en Él. Su mano siempre está estirada para socorrer al caído, siempre, nunca se ha quitado esa mano. No importa lo que pase en tu vida, si hoy tú estás en Cristo por medio de la fe, Él nunca te dejará, nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Tú puedes descansar en ello. Sé fortalecido en esta mañana mientras contemplamos el santo corazón de Jesús. Porque como dice el Salmo: esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová y tome aliento vuestro corazón. No decaiga tu corazón, mi hermano. Siga adelante, velando y orando.
Finalmente, los que están aquí en esta mañana y es la primera vez, segunda, quinta, que vienen aquí a acompañar a su novio, a su esposo o a su esposa, pero que nunca han entregado su corazón al Señor Jesucristo, yo quiero invitarte en esta mañana a que vengas al refugio más seguro que es su corazón. Jesús en esta mañana está listo para recibir todo tipo de pecador y perdonar todo tipo de pecado, no importa cuál sea. Por eso ven en esta mañana en fe y arrepentimiento para que puedas encontrar el descanso de tu alma. No lo dejes para otro día. Este puede ser el último sermón que tú escuches en tu vida, así como puede ser que yo también sea el último sermón que predique. No te invito a una religión ni a una filosofía, sino a una persona. Él está listo para perdonarte de todos tus pecados. Entrégate a Él en fe y arrepentimiento. Que Dios quiera bendecir su palabra en esta mañana. Que Dios pueda, yo les pido perdón por mis debilidades, sé que no puedo expresar este pasaje de la manera correcta, pero que Dios pueda impactar nuestros corazones mientras contemplamos al eterno Hijo de Dios, hecho hombre, postrado de rodillas en el huerto de Getsemaní, por amor de ti y por amor de mí. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres hermoso ciertamente, tú eres precioso. Y yo te ruego por cada uno de mis queridos hermanos y por mí también que estamos en esta mañana. Perdónanos cuando nos acercamos a este pasaje con los ojos secos, quebranta nuestro corazón y muéstranos tu gloria. Oh Padre, permítenos en este lugar y en todas las iglesias que predican tu evangelio, que podamos deleitarnos en ti, que podamos desearte a ti. Despierta a nosotros un hambre por ti. Oh Padre, queremos más de ti, queremos más de tu Hijo, más de tu Espíritu. Ayúdanos a deleitarnos en ti todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.